Bienvenidas al podcast Hiperexigentes en Rehabilitación. Somos Maki y Dominique, hermanas ingenieras, y te invitamos a conectar en un espacio lúdico y libre de juicios para soltar esa hiperexigencia sin morir en el intento. Te presentaremos anécdotas, herramientas y reflexiones que nos han sido útiles para rehabilitarnos de esa exigencia extrema y poder equilibrar nuestra vida laboral y personal. ¿Te sumas? Hola, bienvenidas a este nuevo capítulo de Hiperexigente en Rehabilitación. ¿Cómo ha estado, Maki, en esta semana, este fin de año? La verdad que hoy, por lo menos ya pasó diciembre, qué locura, ¿no? Sí, la verdad yo estoy demasiado feliz de que ya estemos terminando con esta locura que yo no soy fan de toda esta locura. Este es mi época menos favorita del año, así que muy feliz de que esto se esté acabando. Excelente. Entonces, hoy día tenemos un capítulo que puede ser medio controversial, que se llama Los hiperexigentes. ¿Tenemos algo que aprender de la generación Z? Qué buen tema. Sí. Bueno, antes que todo, por si no saben, quisiéramos un poco poner en contexto quiénes son parte de la generación Z, que quizás no todos saben de qué se trata. Bueno, la generación Z corresponde a las personas nacidas entre 1997 y 2012, que también se les llama los centennials. Estos corresponden a una generación que es la que se está incorporando en los últimos años a la fuerza laboral, a los cuales hoy lamentablemente y despectivamente se les llama la generación de cristal. Sí. Igual hay que hacer un disclaimer que igual un poco a los millennials, yo soy parte de la generación millennial, la Maki es parte de la generación X. También a los millennials se les llama un poco la generación de cristal. Pero no es extremo. No es extremo, exacto. Entonces mira, para ejemplificar un poco esto que si es que tenemos o no que aprender de la generación Z y un poco hacer un contraste entre la generación X y esta generación, quisimos traer un fragmento de un post de Noam Bardin. No sé si lo conocen, pero él fue uno de los fundadores de Waze. En un momento Google compra Waze y Noam trabaja 7 años bajo la tutela, o sea, siendo parte de Google en Waze como una parte uno de las empresas, y él en 2021 deja Google, ¿ya? Y cuando él se va, escribe un post donde explica y ejemplifica todas las razones de su partida, pero en una parte específica de la publicación se refiere al tema balance trabajo-vida. Y en verdad lo consideramos bastante interesante y que puede tener bastante que aportar para el capítulo de hoy, ¿ya? Entonces, excelente. Esto que voy a leer es lo que él escribió. Entonces dice: cuando crecí en el mundo de la tecnología en los años 90, no existía el concepto de equilibrio entre trabajo y vida personal. Nos encantaba lo que hacíamos y queríamos tener éxito, así que trabajábamos como locos para lograr grandes cosas. Hoy en día en Silicon Valley, el equilibrio entre trabajo y vida personal se ha convertido en sacrificar el trabajo por la vida, no en un balance. Los jóvenes quieren tenerlo todo. Quieren ser promovidos rápidamente, lograr independencia económica, sentirse realizados en el trabajo, estar en casa temprano, no perder la clase de yoga a las 11 a.m., etc. Me volvía loco tener problemas para programar reuniones porque es la clase del nuevo instructor de yoga que no me puedo perder, o estoy tomando un día personal. Lo peor es que esto estaba alineado con las políticas y normas. Yo era el raro que quería que las cosas avanzaran rápidamente y esperaba cierto nivel de sacrificio personal cuando fuera necesario. No creo que las largas horas sean una medalla de honor, pero también creo que tenemos que hacer todo lo que sea necesario para ganar, incluso si es durante un fin de semana. Entonces, wow. Qué intenso. Demasiado. Bueno, Noam Bardin claramente viene de la generación X, aquellos que normalmente son conocidos como un poco trabajólicos. Y si bien en esta publicación nunca se habla de la generación X, o sea, perdón, Z, ni de la generación en general, pero sí se refiere como a los jóvenes y a esta nueva generación, que los jóvenes lo quieren todo. Entonces, vamos a la primera pregunta para reflexionar sobre este tema central. ¿Cómo se define a la generación X en el entorno de trabajo, que es la generación del escritor de este post? Bueno, generalmente a la generación X se les caracteriza por ser independientes, de ser personas resilientes, adaptables, pero sobre todo muy autosuficientes.
no sé si para bien o para mal, su ética se basa como en el trabajo duro y en el compromiso, mucho compromiso con las empresas y con el empleador que tenían, considerando también de que estamos hablando de una generación de que podía pasar toda su vida en un mismo trabajo. Exacto. O sea, en general, ellos realmente podían partir quizás en cargos como más, entre comillas, más bajos y Más podían junior, ir claro. más junior y podían ir ascendiendo en la escala corporativa. Muchas veces no era como que no era una posibilidad cambiarse, como que había como un compromiso fiel a ese empleador. Claro, que te había dado esa oportunidad. Exactamente. Por otro lado, se les caracteriza por tener gran adaptabilidad, considerando que crecieron en un contexto de importantes cambios sociales, económicos y tecnológicos. Recordemos de que ellos en el fondo son los que pasaron de la época industrial a la época digital. Exacto. Entonces... eran la fuerza laboral activa de ese momento. Tal cual. Entonces... entendiendo que ellos en el fondo eran capaces de adaptarse a los distintos cambios, a las crisis, comprendiendo de que eso era algo parte normal de la vida. Claro, no se cuestionaban mucho si había crisis porque siempre habían crecido un poco en ese contexto. Exactamente. Entonces, eso un poco desde lo que tiene que ver con esta generación X, de la cual por generación yo caigo ahí. Y ahora te pregunto a ti, Domi, ¿cómo crees tú que se podría definir esta generación Z, los centennials, en torno al trabajo? Mira, se dice que los centennials privilegian la flexibilidad y el trabajo remoto. O sea, que para ellos es súper importante tener esa posibilidad de trabajar de distintas partes del mundo y estar conectado y en el fondo que su trabajo no se vea perjudicado por estar lejos. O sea, que tengan esa posibilidad. También... y esto en verdad a mí me gusta bastante, que es que tomen en cuenta el propósito y los valores de una compañía. O sea, muchas veces se dan el tiempo de leer, de qué se trata la compañía, qué es lo que busca, también cómo impactan ecológicamente al mundo lo que produce los desechos. O sea, por ese lado, a mí por lo menos me gusta mucho eso de la generación Z. Y por último, también que privilegian el bienestar y la salud mental. O sea, ellos sí valoran mucho eso y se lo cuestionan, que es lo que tienen bastante en contraste con la generación X, que la generación X era como hay que hacerlo y hay que hacerlo. Y no se cuestionaba nada. Exacto. Entonces, ¿por qué choca tanto esta generación con las anteriores en los entornos laborales? O sea, estas dos en particular. Que son como absolutamente extremas en el fondo, porque sí. Claro, entendemos que la generación X es como la que viene como de los años como de entre como los 65 hasta el 80, por ahí, como entre el 60 y el 80, y luego tenemos la generación de los centennials, que es como la que viene como del 97 hasta claro, el 2012 sí. Aproximadamente. Entonces, claro, como que hay un mundo entre medio. ¿Y por qué choca tanto, creo yo? Porque, bueno, hoy día no sé si, tenemos todo el tema tecnológico, pero eso si lo ponemos como en contraste con la generación X, creo que son una generación como que no lee mucho. Por lo tanto, su atención es bastante dispersa, como que los contenidos que ellos consumen son cosas como demasiado rápidas. Entonces, de repente, en 15 segundos quieren tener en el fondo la respuesta a todo, lo cual de repente le quita como profundidad para poder quizás impactar en las distintas áreas de su vida. Por otro lado, esa excesiva dependencia en la tecnología los hace también que tengan escasas habilidades sociales, porque al final estas generaciones se comunican todo por mensajes de texto, están como desconectados como de las emociones y realmente no saben a veces dirigirse con personas quizás que son de otras generaciones. O sea, yo por ejemplo me pregunto... ¿Cómo sería como esa diferencia, por ejemplo, entre cuando yo me tocó ser más joven y de repente, tenía que llamar por teléfono a la casa de alguien que quizás me gustaba? Exacto. Y tenía que agarrar el teléfono fijo y tenía que pasar como por la vergüenza o por la humillación que quizás me contestara la mamá, el papá, y tenía como que exponerme a esa incomodidad para preguntar por esa persona. Versus hoy día, que eso no existe. O sea, hoy día todo está a un clic. Tú quieres hablar con alguien, tú le escribes a esa persona. En particular a esa persona. Claro.
O por ejemplo, si es que alguien quería ir a verme a la casa, tenía que pasar por o me iba a buscar a la casa, quizás alguien con quien yo estaba saliendo, tenía que pasar por la incomodidad de tocar el timbre, de que mi papá lo recibiera, Claro. cosa que no era fácil, y tener que hablar con esa persona. Hoy día eso no existe, porque hoy día te mandan un mensaje de texto, un WhatsApp, y te dice, oye, ya llegué, estoy afuera. Exactamente, entonces... ese tipo de situaciones hacen de que no tengan, de hecho ni siquiera llaman por teléfono, casi como que hoy día estas nuevas generaciones sienten que casi que es una falta de respeto llamar a alguien por teléfono, inclusive cuando estamos hablando en horario laboral. Entonces como que nos pasamos como de un extremo a otro. También, ¿qué otra cosa veo yo? Que hay una excesiva sensibilidad y una fragilidad emocional donde veo muy poca tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque en esta cultura como de la inmediatez se pierde un poco como ¿El esperar? El esperar, como que no se desarrolla la virtud de la paciencia, porque todo lo quieren ahora, todo lo tienen ya, o sea, estás a un clic de, no sé, de la comida que quieres comer, estás a un clic de la película, estás a un clic de la canción, estás a un clic de la persona con la que te quieres comunicar. O sea, ¿para qué hablar de no sé, en mi época cuando de repente quería comunicarme con alguien tenía que hacerlo por carta? Sí. Y vivías como esa emoción de esperar a que te llegara la carta o que la otra persona la recibiera. Entonces, esa virtud de la paciencia y de entender de que para que las cosas se construyan, tiene que pasar tiempo y que hay que hacer un trabajo. Siento que estas generaciones lamentablemente no tienen esa capacidad de esperar y no los culpo porque ha sido la época que les tocó, pero por otro lado les hace tener quizás escasas herramientas para lidiar con ciertos problemas y desafíos en esta vida, en la vida cotidiana. Exactamente. O sea, yo creo que todas las generaciones, como que su versión anterior probablemente como que opina lo mismo. O sea, yo creo que si nos ponemos a hablar como con alguien de la generación de los baby boomers o la anterior, probablemente quizá para ellos la generación X también de alguna manera como que tiene como quizá algún más sentido de inmediatez, pero creo que ahora es mucho más visible, más notorio, porque quizá la otra pasó de la carta al teléfono fijo, claro. Mientras que ahora pasó, o sea, al WhatsApp y estar hiperconectado. Entonces, creo que ahora es más notorio que nunca esta diferencia generacional. Exacto, además que el crecimiento ha sido exponencial en términos tecnológicos. Y por otra parte, algo que creo que también es algo que choca entre la generación X con la de los jóvenes de hoy, que correspondería a la generación Z, tiene que ver con ese individualismo extremo, donde al final a veces veo como que siempre se prioriza, como entre comillas, como su vida personal, como que su vida cuando salen después de su horario laboral, y a veces como que tienen como poca empatía en entender de que a veces quizás hay cosas que se van a requerir por parte de ellos y que no es una invalidación a su espacio personal y que no es en el fondo que se transgreda como ese espacio y que a veces simplemente se necesita su colaboración y que por estar 5 minutos al teléfono o ayudar con algo podrían causar un impacto o solucionar problemas que quizás pueden ser cosas urgentes, y eso siento que ahí hay muy poco compromiso. Sí, o sea, te diría que muchas veces como que se toma como una especie de falta de respeto, pero se olvida a que nosotros somos parte de un colectivo y que no nos podemos abstraer por completo y desaparecer. O sea, lamentablemente seguimos siendo parte, por ejemplo, de una empresa que nos puede requerir, ¿por qué no? O sea, no es como que nos desaparecimos del mapa, sino que simplemente, claro, se espera también de que nuestro equipo sea capaz de ser autosuficiente, pero a veces va a pasar de que no es así, porque, de nuevo, o sea, nosotros nunca dejamos de ser parte de ese grupo humano. Exactamente, sí. y también tampoco es que, o sea, a veces esa ayuda puede ser mínima y puede ser de alto impacto en la organización donde tú estás, porque no olvidemos de que al final es como es tu fuente laboral, claro. Hay un compromiso con esa empresa y con tu empleador también, entonces creo que eso no hay que olvidarlo. Sí, de todas maneras. Y por otro lado, tú que estás como del otro lado, que estás como en esta generación intermedia, ¿qué crees tú, Domi, que aquellos que somos de la generación X debiéramos pensar en soltar? Ya, mira, se habla mucho de que la generación X tiene una autosuficiencia extrema, o sea, de que yo me lo puedo todo, yo no tengo que pedir ayuda, y creo que si entendemos que los equipos pueden ser más colaborativos,
también eso baja esta carga donde yo no hago que todo ese equipo dependa 100% de mí, yo no me hago súper indispensable, sino que los capacito a ellos para que ellos puedan hacer todo su rol y también yo creo que eso también viene de ahora de entender el concepto de liderazgo de esa manera, ¿ya? O sea, no es como que yo estoy ahí 100% y tengo que estar de la manito con cada uno porque yo todo lo puedo, sino que yo te traspaso conocimiento para que cada uno sea autosuficiente, o sea, y que cada uno sea parte del equipo, y no yo soy el que tengo la llave de todo, ¿ya? Eso por un lado. Después, un poquito soltar el apego a las estructuras rígidas, o sea, últimamente hemos visto que están cambiando un poco las formas de trabajo, ahora de repente hay esquemas donde hay esta especie de células donde son equipos multidisciplinarios y eso va bastante en contra de estas estructuras rígidas y creo que también la idea es empezar a ver qué otras opciones hay de maneras de trabajar que están a disposición y que pueden ser más eficientes. Quizás esas estructuras más planas en vez de esas como tan piramidales, como Exactamente. esa jerarquía que existía como en las organizaciones antiguas. Exactamente. Después, y esta creo que es súper importante también, que es la cultura del sacrificio, ¿ya? Un poco de que hay que pasarlo mal o es lo que hay que hacer. Yo creo que es mejor como cambiar la palabra sacrificio por dedicación y compromiso. A mí me gusta más la palabra dedicación y compromiso porque efectivamente yo con mi trabajo tengo que tener dedicación, tengo que tener pasión y compromiso, pero sacrificio es como que estoy dispuesta siempre a pasarlo mal y eso le quita igual disfrute y claramente uno trabaja mejor cuando está contento, cuando está feliz, cuando está obviamente dedicado y no cuando es como una especie, como cuando es algo ya que como tiene que hace la fuerza. como que hace la fuerza y que tiene tintas negativas. Y por último, no, y yo creo que esto también es muy, muy, muy relevante, es que la generación X sí tendía a normalizar las humillaciones y los malos tratos. O sea, de cierta manera no se los cuestionaba tanto. Era como, pucha, qué lata, esto pasó, pero es lo que me tocó. Es lo que me tocó. Y creo que por mucho tiempo hizo que no se visibilizaran estas cosas que pasaban en alguna empresa, quizás no en todas, pero creo que es importante como soltar eso. Ya está más que claro que uno bajo humillación y malos tratos no trabaja bien. No, por supuesto que no corresponde. Exacto. Entonces, ahora te pregunto yo a ti. Si tuvieras nuevamente 24 años, ya estuvieras partiendo tu vida laboral, recién salida de la universidad, ¿tomarías alguna práctica de la generación Z? ¿Cuál? Es que yo creo que siento que no sería la persona que soy hoy en día si no hubiera sido también por todo lo que me tocó vivir. Quizás sí, creo que algo que es importante no solamente en términos laborales, sino que en todo orden de cosas es aprender a colocar límites. Pero eso es algo que también uno va aprendiendo como en el camino, pero quizás a través de todas esas experiencias que me tocó vivir, eso también me llevó a desarrollar fuerza interior, me ayudó a desarrollar resiliencia y a transformarme en la mujer que soy hoy día. Entonces, la verdad que creo que si bien hoy día las leyes también están amparando para que las cosas sean diferentes, creo que el haber vivido lo que me tocó vivir está bien, me hicieron ser y no cambiaría nada. ¿Y ahora tomarías algo? O sea, ahora a la edad que tienes o no sé, pues, hace un par de años atrás, ¿tomarías alguna así que tú dijeras que en realidad consideras positiva? Mira, yo creo que algo súper importante que sí creo que es importante considerar es el tema de no transgredirnos en todo lo que tiene que ver, eso sí, con el espacio como de autocuidado. Creo que es súper importante desarrollar como proyectos personales, aparte quizás de lo laboral, algo que entre comillas como que nos dé como alegría, además de eso. Y que el trabajo no absorba todo. Exacto, el tiempo. Que el trabajo no absorba todo, que en el fondo tengamos como esa capacidad como de sí tener un balance entre la vida laboral y la vida personal, en lo que conlleva como los espacios familiares, los espacios como de disfrute también.
Sí, no, sí, Eso, yo estoy- eso de todas maneras. Pero sí, creo que tiene que, el tesoro creo que se encuentra como en la mitad del camino, porque no es ni lo uno ni lo otro. Creo que el haber pasado por esa trayectoria laboral, la verdad que me hizo desarrollar muchas capacidades. El haber pasado por crisis también me llevó quizás a sacar como cosas que no sabía que existían en mí. Pero sí creo que el tema como de los malos tratos, las humillaciones, eso absolutamente eso debe quedar fuera. Sí, no, de todas maneras. Eso bajo ningún punto de vista debe ser algo que debamos seguir perpetuando en las próximas generaciones, porque creo que eso no aporta en nada. Sí, también, por ejemplo, el que sea un poco como mal mirado, que tú cuides tu, no sé, pues, o sea, como que uno de repente tenga miedo de decir que va al doctor o que va a hacer Claro. algo, o sea, como miedo a que te miren mal, el autocuidado, ¿ya? Sí. Eso yo encuentro que ya no va. No, va. eso debe quedar sí o sí fuera de la ecuación. Exactamente, sí. Entonces, para cerrar, una pregunta para ustedes que nos están escuchando. ¿Qué cosas, dependiendo de la generación en la que se encuentren, en la que pertenezcan, soltarían? ¿Cuáles rescatan y cuáles soltarían? Entonces, por En ejemplo, tu caso, Domi, ¿cuál es? mira, en mi caso, entendiendo que yo pertenezco a la generación de los millennials, sí lo que rescato es que impulsamos el cambio. O sea, mucho de lo que está pasando ahora, probablemente el tema también del propósito, yo siento que viene harto de los millennials, eso de trabajar en un lugar que esté alineado al propósito, o sea, que nosotros estemos alineados a ese propósito, ¿ya? Que ese propósito nos mueva, que nos cuestionemos cosas, eso me encanta. Pero lo que me gustaría soltar es que como que le tenemos un poco de miedo a las crisis. O sea, todavía también a veces como que nos cuestionamos si el problema es que está en nosotros o que es normal que existan las crisis. Yo creo que mientras antes nos tatuemos eso a fuego de que las crisis son normales y que van a pasar siempre y que vivimos en ambientes cíclicos, yo creo que también esa idea de que las crisis tenemos que andar arrancando de ellas, hay que soltar. O sea, una idea que yo dejaría atrás. De todas maneras. Eso. Entonces, les queremos decir que tengan una excelente semana. Esperemos que les haya gustado este capítulo. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si te ha gustado el podcast, te invitamos a suscribirte y a compartirlo con otros hiperexigentes. Nos vemos en el próximo episodio.